Pase, señor Luigi. Te caía de la unción, te mataba. Hermanos, digan conmigo con cara de león. Ahora quiero que mires al de al lado con cara de león. No de Chihuahua, por favor, hermano. Escuchen, estaba ayer estaba, la pastora, como les dije, me tiene de mucamo y estaba limpiando la casa. Qué duro. Y claro, me tengo que hacer cargo de esta criatura. Y mientras estaba limpiando, el Señor me comenzó a ministrar una palabra. Pero mientras yo recuerdo el texto bíblico, me recordé de algo, de una historia que me contó mi papá. Mi papá son 4 hermanos. Él vendría siendo el del medio. Sí, el del medio. Uno de los 2 del medio. Ni el más grande ni el más chico. Y entonces me cuenta mi papá que cuando su papá está a punto de morir, Gallego, el papá de mi papá, está a punto de morir, él junta a los 4 hermanos y tiene una conversación muy profunda con todos los hermanos. Y entonces le dice las últimas palabras a todos. Y entonces cuando llega mi papá, lo mira a sus hermanos y le dice: les pido a todos que ayuden a Pimpo. Como sabiendo cuál iba a ser el destino de mi papá o cuál iba a ser el proceso de vida. Pero cuando mi papá me lo cuenta, me dice, fue casi una maldición. Él sabe que su papá no lo quiso maldecir. Mi papá ama a mi abuelo y sabe que su papá no lo quiso maldecir, pero sí, esa palabra lo ha atado y lo ha hecho vivir con una carga generacional, una carga espiritual, si se quiere, negativa, de maldición. Y pasó el tiempo y todos los hermanos, yo me recuerdo, mi papá, de esto sí me recuerdo, yo tenía 10, 12 años más o menos, y todos los hermanos de mi papá nos traían para comer porque nosotros no teníamos para comer. Entonces todos los hermanos comenzaron a ayudarlo. Y era la carga generacional de lo que mi abuelo le había dicho. Entonces esta palabra que voy a hablar hoy, se la voy a hablar a gente que tiene una carga generacional, gente que vive con una presión generacional, que no saben por qué la vida les va como les va, pero hay una carga generacional que los oprime, de soledad, de angustia, de depresión, una carga generacional de deudas. Entonces, mientras yo estoy pensando en el texto, que ya se los leo, digo, tengo que aprender a atravesar estos momentos con cara de león. Digan conmigo, con cara de león. Si me quieren acompañar, el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 8. La historia es espectacular, no nos cuenta mucho, pero para saber qué es lo que la Biblia nos está hablando, necesitamos estudiar un poquito más la historia. Si lo tienen ahí, primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Ahí está. Crónicas 12, 8. ¿Qué pusieron? ¿Corintios? Es parecido, pero no es Crónicas, son diferentes. Dice la palabra de Dios: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves. Su rostro eran como el rostro de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Sabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por toda la ribera, e hicieron huir a todos los del valle del oriente y del poniente.
La Biblia dice que estos hombres eran diestros con escudos y paves y su rostro era como rostro de león. Y mientras yo estoy pensando en esto, empiezo a ver un poquito la historia. David, acaba de morir Saúl y David es proclamado rey y se empiezan a unir una gente a David y David comienza a formar su ejército. Y saldrán los valientes de David, de este ejército, pero antes de que salgan, esta gente vive todo un proceso que es el proceso generacional. Esta gente que tiene cara de león son los hijos de Gad. Los hijos de Gad son el hijo de Jacob que tuvo con la criada de Lea, la criada de Lea. ¿Se recuerdan la historia esa? Que se tuvo que acostar con la hija fea de Labán porque se la vendió, se la intercambió la noche de bodas y la dejó embarazada. Bueno, este es el hijo, Gad. Y Gad vienen a representar una gente que son capaces de vivir con esta maldición generacional y atravesarlas. Hermanos, yo se lo dejo para que usted decida si esta palabra es para mí o no, esta palabra no es para mí. La verdad que lo que hoy habló el pastor no me sentí identificado, pero estoy seguro, hermanos, que el 100% de nosotros tenemos una carga generacional con la que vivimos. Y somos de la manera que somos por alguna cuestión que nos pasó en la vida, por algún proceso que vivimos, por algún divorcio, por alguna muerte, por alguna cuestión que nos marcó el corazón, para bien o para mal. Nosotros somos como somos por eso. Y entonces no sabemos por qué tenemos miedo. No sabemos por qué tenemos tanta ansiedad. No sabemos por qué cuando hay un grupo nosotros necesitamos estar lejos o necesitamos sobresalir dentro del grupo. No sabemos por qué hablamos mal de la gente. No sabemos por qué somos tan criticones. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la carga generacional? Es que lo aprendimos. Está metido en nuestra cultura. Y no importa de qué nacionalidad sea, la carga generacional aplica para todo tipo de cultura. Primermundista, tercermundista, no importa qué mundo venga, del cielo, hay una carga generacional. Entonces, esta gente, la gente de Gad, que la Biblia dice tenían cara de leones, es una historia de lealtad y resiliencia. Gente que pudo atravesar el momento de dificultad oponerse a la dificultad. Entonces la gente de Gad puede transformar su condición. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que a mi papá, Jacob bendice a Gad. Y lo bendice con una bendición que no sé si es una maldición o una bendición. Lo mismo que le pasa a mi papá. Su papá dice, por favor, cuando yo muera, ayuden a Pimpo. Como diciendo, este pobre diablo se va a prender fuego. Si ustedes no lo salen a ayudar, va a terminar en la nada misma. Y Jacob, si me quieren acompañar a Génesis capítulo 49, verso 19, Jacob está profetizando sobre todos sus hijos. Y sobre Gad, Génesis capítulo 49, verso 19, lleno porfa, dice, y Gad, ejércitos lo acometerán, mas él acometerá al final. Cuando Jacob está profetizando sobre esta tribu, él dice, usa un término que el término es Gud, G-U-D, Gud, en hebreo, que es cambiar, que es transformar. Pero comienza la profecía diciendo, va a venir un ejército y la van a pasar mal. Pero Gad, que es una tribu resiliente, se va a levantar de esa condición de adversidad y va a atacar él. Va a usar esa plataforma de conflicto para atacar. Eso es lo que Jacob está diciendo.
Lo bendice con una palabra de hostilidad, con una palabra de conflicto, pero va a terminar diciendo, pero el conflicto, pero el dolor, pero la tribulación, pero la soledad, pero los vecinos van a ser el motivo, van a ser el escenario para que Gad comience a transformar su historia. Pero el cáncer va a ser el motivo por el cual Gad comience a transformar su historia. Pero los pensamientos de suicidio, pero los pensamientos de divorcio, pero lo que usted está pensando será el motivo por el cual Gad va a acometer a sus enemigos. Hay algo que pasa con esta gente de Gad. Esta gente de Gad. Dios dice que los de Gad tienen cara de león porque son gente que pueden trabajar desde la hostilidad para cambiar su realidad. No todo tiene que ser favorable para que vos te atrevas a creer. Hermanos, se lo repito, no todo tiene que ser favorable para que puedas creer. Hay un salmo, es el salmo de los hijos de Coré, en el Salmo 84, si me quieren acompañar en el verso 6. Dice el salmista, o los salmistas, dicen, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian. Digan conmigo, good. Lo cambian. Good, lo cambian. En fuentes cuando la lluvia llena los estanques. ¿Quién lo cambia? Y esta es la pregunta. ¿Quién cambia el valle? ¿Quién lo convierte al valle? Dios. No, no es Dios. Son los hijos de Gad con sus propias decisiones. Entonces estás acá y atravesando una realidad que no querés vivir, que no querés pasar. Y entonces Dios te dice, bueno, es el momento para que comiences a tomar decisiones que afecten tu vida para bien. La gente de Gad son gente que puede transformar hostilidad en excusa de crecimiento, en excusa de madurez, en excusa de transformación, en excusa de cambio. Hey, pastor, pero no es el momento. Creo que no es el momento. Mis hermanos, Dios anhela que nosotros seamos una iglesia que muestre la imagen del león de la tribu de Judá. Usted tiene que mostrar cara de león frente a la vida, frente a las circunstancias. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender a sobreponer a los momentos de hostilidad y usar ese escenario hostil para comenzar a crecer. ¿Se recuerdan de Bartimeo? Bartimeo, todo el mundo le decía, cállate. Cállate que el Señor no tiene tiempo, cállate que no es el momento ahora de buscar tu cambio, tu transformación, cállate que no es el momento oportuno. Y Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los apóstoles, que después iban a ser los apóstoles, le decían, Bartimeo, cállate. Pero Bartimeo seguía clamando. Y entonces el Señor lo manda a llamar y Bartimeo se saca la capa y tira la capa. Se saca el manto de mendigo para ir en busca de su milagro. Mis hermanos, hasta que nosotros no saquemos la excusa de la hostilidad, hasta que nosotros no nos saquemos la capa de la excusa del momento triste, del momento angustiante, nosotros no vamos a poder recibir el milagro que Dios tiene preparado para nosotros. Usted sí que tiene una carga generacional que le afecta y que le hace vivir la vida como usted la vive. Bien, mal, yo no pongo en tela de juicio eso. Pero esa carga generacional a usted le hace ser como usted es. Y usted sabe quién es. Usted sabe quién es cuando está en los momentos de hostilidad. Usted sabe cómo reacciona. Que eso no se te vuelva una excusa para no hacer lo que tenés que hacer y cambiar tu vida.
Lo segundo, que esta gente está comprometida con el reino más que con sus necesidades. Les conté a ustedes, ya hace tiempo, mi viejo llegó a conocer al Señor por esta condición de pobreza. Y Dios hizo que mi viejo consiguiera un trabajo casi en lo inmediato. Y empezó a trabajar y entonces él agarró, lo primero que agarró, y sacó su diezmo y lo llevó a la iglesia. Y mi mamá se enojó un montón y le dijo: ¿cómo puede ser que vos, que estás pidiendo para que le den de comer a tus hijos, le vas a dar de comer al pastor? Mi mamá lo quería matar. ¿Cómo le va a dar de comer al pastor? Y mi viejo se enfrentó con todo y lo hizo. Es que a mi viejo se le reveló algo que Jesús dijo, y la gente de Gad me hace recordar mucho a él. Jesús dice en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos de nosotros queremos las añadiduras como señal, pero estas cosas son la consecuencia de poner el reino por encima de la necesidad. ¿Saben cuántas veces me han planteado: pastor, pero no puedo esto, no puedo aquello, me duele mucho, no tengo tiempo? Y uno no le puede decir nada. Uno no puede decir: no tenés que venir igual, tenés que hacerlo igual. Porque es una decisión de fe. Uno no puede estar obligado o coaccionado. ¿Eso se revela o no se revela? Pero no puede ser una imposición. Tenés que hacer porque tenés que hacerlo. Ni tampoco puede ser una coacción. Lo tenés que hacer porque si no te vas al infierno. Porque es exactamente lo mismo. Pura manipulación. Las decisiones de fe se toman en consecuencia a una revelación de Dios en mi vida. Entonces, cuando Dios se te revela, no hay posibilidad de decir: no, vos sabés que hoy no tengo tiempo. No, vos sabés que se me complicó. No, vos sabés que hoy me siento decaído. No, vos sabés que hoy no siento bien emocionalmente como para hacerlo. No, esas cosas se terminan cuando Dios se te revela. Y si no se te revela, todavía estás diciendo: ay, no, hoy no, porque hace calor. No, mañana hace frío. No, porque en la iglesia nos va a buscar la policía casi todas las reuniones. La gente de Gad entendió que el reino es más importante. En Números capítulo 34 me encontré con algo que me llamó poderosamente la atención. Yo pensé que la primera conquista de la tierra prometida había sido Jericó, y resulta que no. Resulta que se los dejo eso de tarea. En Números capítulo 34, Moisés está repartiendo la tierra y reparte la primer parte de la tierra a Rubén, a Gad y a media tribu de Manasés, porque la otra mitad la va a tener del otro lado del Jordán cuando crucen el Jordán y conquisten Jericó. Pero Gad ya tenía la tierra. Y entonces Moisés le va a plantear lo siguiente. En Números capítulo 32 dice la Biblia: entonces Moisés, 32:28. Entonces Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar, Josué y a los jefes de las familias de las diversas tribus de Israel. Si todos los hombres de la tribu de Gad y de Rubén cruzan con ustedes el Jordán armados para pelear bajo las órdenes del Señor hasta que ustedes conquisten el país, entonces ustedes le darán a ellos el país de Galaad como territorio propio. Pero si no pasan armados, entonces les tocará territorio entre ustedes en el país de Canaán. Los descendientes de Gad y de Rubén respondieron: haremos lo que el Señor ha ordenado a estos servidores tuyos, servidores tuyos. Gad tiene su tierra, pero el compromiso con el reino es mayor. Escuchen, para que ustedes me entiendan. Israel sale de Egipto, de estar todos esos 400 años en esclavitud, salen 40 años en el desierto caminando, pero antes de entrar a la tierra prometida, ustedes se recuerdan, Moisés no puede pasar el Jordán, sino que se queda el otro Jordán mirando la tierra prometida.
Pero a esta gente sí le pudo entregar la tierra prometida. Y esta tierra que Moisés le entrega, Números 34, es la puerta de la tierra prometida. Es por donde van a pasar para ir al otro lado y conquistar Jericó. Entonces esta gente entra y Moisés le entrega la tierra, ellos conquistan la tierra y ahora le dicen, danos esta tierra, esta porción cuando se las piden. Y Moisés le va a responder, yo se las doy a ustedes, pero ustedes se tienen que comprometer que van a ayudar a sus hermanos del otro lado del Jordán a pelear y a conquistar sus propias tierras. La gente de Gad dice, nosotros conquistaremos nuestra tierra y volveremos a nuestros hogares recién cuando todo Israel haya conquistado su lugar. Y se van, dejan a sus mujeres, a los niños, me imagino yo con algunos guardas, hombres por la gente del país que se levante en contra del pueblo, y van con Israel a pelear y a conquistar toda la tierra prometida. Porque la gente de Gad tiene un compromiso superior. No está comprometida solamente con su tierra, solamente con lo propio, solamente con lo mío. Estoy comprometido también con lo de María Eugenia, con lo de Cataiza, con lo de Yubisay. Estoy comprometido con lo de Adelso. No es que me vayan bien a mí, sáquese los demás, que bueno, si se mueren, que se mueran, que se manejen. Que vean lo que hacen. Esto no es sálvese quien pueda. Hay algo que dice la Biblia en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva que a mí me fascina, y es que tenían todas las cosas en común. Y dice que la gente traía sus posesiones a los pies de los apóstoles para que sea repartida entre todos, para que no haya necesidad en la iglesia. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que vaya y venda el piso y venga y se lo traiga a usted. No, hermano. No. Lo que le estoy diciendo, que a usted no le puede dar igual que una familia de la iglesia esté pasando necesidad. Ah, bueno, está pasando necesidad. Bueno, que vea cómo resuelve. Oremos. ¿Que oremos qué? ¿Que oremos qué? ¿Acaso no leyeron la Biblia lo que dice? ¿Cómo le vas a hablar si tiene el estómago vacío? Primero dale de comer y después sembrar la palabra. Primero ayudémosle a que tenga para comer y para darles a sus hijos. Y después oremos para que Dios traiga un refrigerio de su presencia. Ahora también están los otros que vienen a la iglesia pero no comparten su necesidad porque son demasiado orgullosos para que alguien se entere de que la están pasando mal. No, mirá, si le voy a decir al pastor que no tengo para pagar el alquiler. Si no tenés más familia acá, ¿a quién le va a decir si no le decía al pastor? ¿Avergonzarte de qué? ¿Avergonzarte de qué? Si tenés una necesidad, vení y contala. A ver, el pastor no es multimillonario. Ni hay ningún hermano multimillonario por el momento en la iglesia. Pero algo vamos a hacer. Algún contacto puede salir que te contacta con fulano de tal, que el amigo de quién y no sé cuánto, y terminás consiguiendo tu empleo. Pero primero, y sobre todo lo más importante, vamos a orar. También vamos a orar. Esta gente de Gad, que es resiliente, que es una gente comprometida, de gente que no tiene compromiso solamente con lo personal. No, me voy a dormir tranquilo. Ayer me escribió un hermano, me dice, pastor, hay un hermano que está pasando una necesidad. Y yo la verdad que hoy me levanté y me puse a orar por este hermano. 5 minutos más tarde, me llama el hermano. 5 minutos más tarde me llamó. Y le digo, hermano, recién acabamos de terminar de orar por vos con la pastora. Pastor, necesito hablar con vos. Ya. Nos vemos ahora al rato. Y nos vimos a la tarde. Pero, oíme una cosa. No seas tan orgulloso de no compartir tu carga.
no seas tan orgulloso de no compartir tu dolor. Porque al final, el Señor, Jesús, estaba cargando la cruz y es el mismo que nos dijo que cada uno tome su cruz y me siga. Pero hay un hombre que aparece en la historia que los romanos le dicen, como ven que Jesús ya no puede cargar más con la cruz, le dicen, se la agarrás vos y la cargás vos. Simón de Cirene. Y Simón de Cirene viene a representar la iglesia. Beto, si vos no podés hacer esto conmigo, vos no sos parte de la iglesia. Si yo no puedo caminar con vos y vos rengueando porque pecaste, porque tenés una enfermedad, porque tenés una deuda, porque tenés un problema de carácter. Tenés un problema de carácter. Ustedes no, en otra iglesia. Ustedes ya saben. Si yo no puedo volverme tu muleta, yo soy el pastor. Si Alexander, si Adelso, si Beto, si Subisay no se puede volver tu muleta, es que no sos parte de la iglesia. Te congregás acá, mas no sos parte de acá. Y lo que ha pasado en la iglesia en el último tiempo es que hay un montón de gente que se congrega en la iglesia. Hay un montón de iglesias, pero no son parte de la iglesia. El primer conflicto y desaparecen, como si en algún momento le han predicado que en la iglesia están la gente buena, de buen corazón. No se equivoque. Acá no hay gente de buen corazón, acá hay gente con el corazón malo. Acá hay gente que está en rehabilitación. Acá no hay ningún santo. Y el pastor usted lo tendría que haber visto el viernes pasado. Que si no estaba la policía, el pastor lo tendría que... la reunión hubiese estado por internet, el pastor en el calabozo. Hola hermano, acá. Tenía no, más cara de león, de Godzilla era la cara. La iglesia con cara de león. La iglesia cara de león es la iglesia que no pone su necesidad por encima de la necesidad del reino. Lo que dice el verso 31 del libro de Números, capítulo 32, los descendientes de Gad y de Rubén respondieron, haremos lo que el Señor ha ordenado a estos servidores tuyos. Gad tiene su territorio, pero está comprometido con el reino. Lo último que quiero decirles es que esta gente con cara de león no le tiene miedo a la dificultad. No están orando para que se termine el conflicto. Están orando para poder mantenerse en el conflicto. No, pastor, es que estoy orando para que se termine este proceso porque ya no aguanto más. Usted no tiene que orar para que los conflictos se terminen porque los conflictos le hacen bien. Pero ¿cómo me va a hacer bien, pastor, estar endeudado? ¿Cómo me va a hacer bien estar depresivo? ¿Cómo me va a hacer bien? Mi hermano, todas esas cosas le hacen mal cuando usted no tiene la capacidad de volverse resiliente. Cuando usted esquiva los procesos, cuando no entiende que hay cosas más importantes que su necesidad, cuando no entiende que usted puede transformar la condición en la que está ahora, entonces usted comienza a temerle al conflicto, a la dificultad. Hechos capítulo 4, verso 29, el apóstol nos compartía esto esta semana. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estos son los apóstoles que están orando, que acabaron de salir presos y le dijeron que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Y ellos salen y se juntan con la iglesia y no dicen, Señor, que se termine el conflicto. Así oraba yo la semana pasada. Señor, que se termine el conflicto. Señor, que se... ¡No! No se tiene que terminar el conflicto.
Lo que vos, Señor, me tenés que dar es la capacidad de pasar por el conflicto. Gad, esta gente, dice el libro de Crónicas, capítulo 12, verso 15. Y estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los del valle, al oriente y al poniente. Esta gente no le tiene miedo al conflicto. Y cuando la cosa se pone brava, dice: hey, esto es para mí, mandame, yo soy la persona. Yo soy esa persona. Esta gente vio la dificultad, el Jordán estaba desbordado, era conflicto, era un conflicto atravesarlo, porque cruzar con el ejército mientras el río desborda, y el Jordán es un río que desciende, por eso el significado de Jordán es el que desciende o el que se humilla. Es un río que corre y cuando está desbordado corre con fuerza. Y esta gente ve que el río está corriendo con fuerza y dice: tranquilo, nosotros somos como el salmón, podemos nadar en contra de la corriente. Y cruzaron y conquistaron del otro lado. No hay excusa para retroceder. Me llamó una hermana, me dice: pastor, tuve una visión, tuve una palabra de parte de Dios para la iglesia. Y me dice: pastor, no tenemos que retroceder. Ni un cachito, no se retrocede, no se negocia con el diablo, me decía la hermana. Yo decía: sí, amén. No voy a retroceder. Y entonces cuando yo estoy pensando, no voy a retroceder, me llaman. Y me dicen: hay una persona que quiere hablar con vos porque está en desacuerdo con lo que vos estás haciendo como pastor. Digan conmigo: no voy a retroceder. Para ustedes, comunidad Redentor Tenerife, ustedes tienen que tener cara de león y no retroceder delante de la dificultad. Si ustedes se vuelven una iglesia de reino, entonces van a tener confrontación con el sistema y con el sistema religioso de la isla. No solamente con la gente que no conoce a Dios, sino también con la gente que conoce a Dios. Y van a tener conflicto. Jesús tenía conflicto con los romanos y tenía conflicto con el sistema religioso. Porque el reino te va a meter en conflicto. Y si no estás en conflicto y estás queriendo vivir una vida en paz con todo el mundo, bueno, hermano, ¿sabe qué? Lo que puede hacer, no decida seguir a Jesús. Vaya detrás de lo que usted quiera, menos Jesús, porque Jesús te va a meter en problemas. Todas las decisiones que mi papá tomó llevó a confrontar la familia. Mi viejo me hace acordar muchísimo a los gaditas, porque él primero confrontó con mi mamá y después mi viejo, yo puedo decir que es monotemático, no tiene otro tema de conversación. Él se levanta de dormir, Sabri lo sabe eso, se levanta de dormir, ceba un mate, lo pone en la esquina de la mesa y nadie lo toma, porque ese es el mate de Jesús, el primer mate del día. Y empieza a hablar con Dios y está leyendo la Biblia, pero se pasa una hora y después de que pasa una hora, después que pasa el tiempo, él ya terminó de orar, arranca el día. Y cuando arranca el día, arranca a hablar de Jesús y se va a dormir y está hablando de Jesús. Y no habla de otra cosa. No habla de otra cosa. Y a veces parece un poco cansador, pero él está tan apasionado por Dios que es monotemático. Y entonces un montón de gente lo comenzó a dejar. Y tenía un montón de amigos. Yo me acuerdo, cuando él no conocía a Dios, se juntaban en el patio de mi casa a tomar vino y a guitarrear y a comer asado. Pero cuando él empezó a hablar del amor de Dios, se quedó sin amigos. Porque cuando vos de verdad te comprometas con Dios, va a comenzar el conflicto. Contaba Mati recién lo que le pasó a la mamá. ¿De verdad vos estás comprometido con Dios? ¿Cuál es tu conflicto mayor? ¿Tu necesidad o estás comprometido con vos mismo? Los gaditas tienen cara de león y la dificultad no es una excusa para abandonar.
tenés una dificultad, no es la excusa para abandonar, sino, como te decía al comienzo, es el escenario que Dios ha plantado para que vos puedas ver su mano a favor de tu vida, de tu casa, de tu familia. Si estás acá, quiero decirte que tenés la fuerza para cambiar tu realidad. Si estás acá, quiero decirte que el conflicto no puede ser la excusa. Si estás acá, si me estás escuchando por internet, quiero decirte que este conflicto que estás viviendo es la manera que tiene Dios de transformar tu corazón.